fórmula o de alguna manera que necesitamos que iba reproduciendo y va creciendo rápidamente, ¿no? Ya en la otra parte, aquí dice que es el proceso de gente patógenos, ¿verdad? En este caso, pues el perro ya le está circulando de rica o quémica, y ya como está animal. Aquí, de alguna manera, vamos a hablar del ciclo. El ciclo se compone de tres partes, ¿verdad? Primero que nada, una hembra ovovivípara de 2000 a 4000 huevecillos, ¿verdad? Se baja del perro, busca lugares grietas, cercanos del perro, madera, maleza o botitas. Pasa por ahí un perro, pasa un humano, pasa un gato. Recordemos que son hematófagos, que ocupan un hueco para empezar los ciclos. Se suben al perro, de lado, duran alrededor de una semana, se bajan, se convierten en ninfa y vuelven a buscar otro hueco. El humano, el perro, el gato, lo que sea, ¿verdad? Suben al perro, ahí duran alrededor de 3 semanas y bajan para completar su ciclo como adultos. Y terminan volviendo a subir al perro por tercera vez o al gato que esté ahí para hacer su ciclo completo. Como les decía, para completar, esto sucede muy rápido. El ciclo dura de 2 a 3 meses. Aquí debe haber las condiciones de una temperatura de 20 a 30 grados centígrados, ¿verdad? Para que se produzca esta reproducción. Como obviamente usan una rilla, un conejo, el perro, el gato, y ella ocupa como de 3 meses para 3 meses. De hecho, la reproducción de las garrapatas que más rápido completan rápidamente, de 2 a 3 meses ya se la posible. Esta es una garrapata ovocisando. Ahí tiene un orificio genital que está abajo de su boca. Y por eso es muy fácil que una gata, un paso, se crece completamente de garrapata. ¿Por qué? Porque el promedio son de 4000 huevecillos. Entonces, imagínate, está de 20 hembras, 50 hembras, un animal, ¿verdad? ¿Cuántas garrapatas no se van a producir en un lapso rápido? Y como el ciclo de 2 o 3 meses, pues por eso es lo que empieza a acceder a la casa. En el estadio que se encuentre la garrapata, vamos a encontrar principalmente ya que está padura, vamos a ver los cerros seguramente llenos de garrapatas en las orejas, que es lo que está más comúnmente, y en el caso de los dedos. Ahí pues lo vamos a encontrar mayor. En el caso cuando todavía son uñas, como dicen aquí, o largas, lo van a encontrar en dedo largo, espalda o cuello del animal. Pero cualquiera de los etapas es la garrapata. Y en la casa, regularmente la oposición que va a haber, la garrapata de mar que completa su ciclo, va a buscar una grieta, va a buscar madera, va a buscar de alguna manera algo pegado al perro, para cuando esos huevos que están metiendo en la garrapata muere, por lo menos que oposita, muere, y las huevos se alimentan de los adultos, se alimentan de lo que es un huevo. Entonces, como hay varias ideas de control, el control, el no físico, que sería el manejo del hábitat, lo que vamos a hacer creando grietas en el piso, paredes, pasto que cortamos, porque en el pasto está la medida que se sube arriba de la garrapata, un huevo, y evitar la madera, como la basura, colchones, condiciones, ¿no? Aquí es muy importante no tocar o tocar las manos la garrapata con las uñas, ya que cualquiera de estas etapas contiene agentes infecciosos. Se ha comprobado que por contacto directo la enfermedad no se puede transmitir, no se puede identificar. El hecho de estarla tronando, no importa, estar en cocina, puede ser contagioso. Para mejorar la garrapata del perro, ¿verdad?
fumigaciones por mes, sobre todo en primavera. Llama a la protección personal cuando vayan a salir a campo, a lugares donde hay maleza, les da un referente que los vea con medicina, utilizar ropa mochada, luces armas laborales, colocarse la ropa, el cuerpo. Por ahí han dicho que la vacuna contra la garrapata, eso no existe, es un tratamiento a base de ivermectina inyectable, pero no es una parte de la población. En este caso, hay otras medidas. El uso indiscriminado de ivermectina en los perros provoca daño básico, daño renal. Entonces hay gente que le pone hasta 3 partes en un mes y sigue con la garrapata. Y al rato el perro ya está todo dañado debido de los humanos. El perro que se presenta la enfermedad de alergia o riqueza recibe tratamiento, pero eso no desarrolla inmunidad del perro. El perro, si le vuelve a otra garrapata infectada, puede presentar otra enfermedad. No es una enfermedad que provoca inmunidad del parto. Otras medidas de prevención y control, pueden el control de roedores, todo ese tipo de animales que pueden ser transmisores, pueden haber parecidas, hay unos goles ahí, para aplicación de soluciones tópicas, la ivermectina, como se ha explicado, además, no recomendaría la distancia, en este caso, porque sería una parte de la parálisis. Todo esto con el fin de romper el ciclo de la garrapata y más que todo evitar, tratar de tratamiento al perro que el curso clave precisamente es eliminar al perro. El perro es una barrera natural, ¿verdad? Ustedes quitan al perro del hábitat, o solamente va a usar otro huésped que puede ser su niño o no mismo. Y ya para finalizar, medidas preventivas que van a dedicar al perro gato, mantener dentro de su domicilio, limpieza de maneras estatutarias, duración preso del entorno, y siempre consultar los servicios certificados del sería alguna